Tras someter el sur de Extremadura en apenas una semana, el Ejército de África llega a las puertas de Mérida con el objetivo de unir a las dos Españas sublevadas. La siguiente acción será conquistar Badajoz, la más importante ciudad republicana extremeña. La batalla de Badajoz será uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Civil Española, que dará pie a una larga y sangrienta represión. Con la caída de Badajoz, solo quedaba por conquistar las comarcas pacenses de La Serena y la Siberia, con el castillo de Medellín y su puente como punta de lanza del frente extremeño. Tras el levantamiento militar del 18 de julio en Melilla, los golpistas quedaron divididos en dos. Al norte el general Mola y al sur el general Queipo de Llano y el ejército de África del general Franco. Franco estableció su cuartel general en la capital andaluza y desde allí se indicó que lo más acertado era hacerlo desde el sur. Había una doble alternativa, bien vía Córdoba de Espeñaperros y bien Extremadura. Pues bien, la primera, la de Córdoba de Espeñaperros, se descartó puesto que los mineros de la Carolina estaban pendientes y en caso de que hubiera habido pues un deseo de avanzar por allí, posiblemente hubieran dinamitado pues, cualquier acceso por carretera y demás. Y sin embargo, la ruta por Extremadura, que era más larga, 600 kilómetros, la anterior era 500, pues estaba expedita y además con el aliciente de que el flanco izquierdo era la frontera con Portugal, lo que significaba apoyo por parte de lo que era el régimen de Salazar. Si acaso iban mal las cosas por Badajoz, siempre existía la posibilidad de poder refugiarse en Portugal. El ejército sublevado se propone unir esos dos frentes avanzando por la Vía de la Plata. En apenas 10 días, el ejército de África atraviesa todo el sur de Extremadura y se dispone a conquistar Mérida. Realmente Mérida era un núcleo especial. ¿Por qué? Porque estratégicamente es un nudo de comunicaciones con el norte, con Cáceres, también con Madrid por la parte este y la parte oeste, Badajoz. Están oyendo que vienen las tropas de Franco desde Sevilla hacia Mérida, mandados por el teniente coronel Tella y Asensio. Y entonces las barbaridades que venían haciendo desde Fuente de Cantos, Santos de Maimona, Almendralejo, Villafranca, Almendralejo, que venían matando gente y demás, aquí en el Ayuntamiento de Mérida había 30 y tantas o 40 personas, 15 de ellas las sacaron y lo fusilaron, algunos de malas maneras. López de Ayala, Balastegui, Antonio Fernández, 4 o 5 más eran muy conocidos. De ahí que la represión después fue enorme, precisamente por las características que conllevaba este nombre, sobre todo el de Francisco López de Ayala, que era una bellísima persona y un magnífico alcalde. Los milicianos de Mérida se preparan para el ataque protegiendo el principal acceso a la ciudad, el puente romano. Para ello establecen varios nidos de ametralladoras en la alcazaba árabe y colocan una carga de dinamita en uno de los arcos del puente con la intención de volarlo al paso de las tropas franquistas. Mérida es sometida a un bombardeo artillero que mina la moral de los milicianos. A través del bombardeo que se estaban haciendo desde lo que se llamaba antiguo tiro de pichón, que actualmente es la Consejería de Agricultura, con varios cañones bombardearon Mérida. Hicieron ya ver a los que estaban en el ayuntamiento que la cosa iba no mal, peor. Y salieron huyendo de Mérida y entonces Mérida, tanto Tella como Asensio con otros militares, con las tropas moras, entraron en la ciudad de Mérida a saco. No se puede decir de otra manera, porque iban fusilando a todo el que cogía. Cuando entran por el puente romano, se coge la calle El Puente, que es la que sigue, y al final de la calle El Puente estaba la Casa del Pueblo. Se refugiaron niños, mujeres, hombres, de todo tipo.
40, 50 personas, y cuando llegaron alguien les dijo a los legionarios: ahí abajo hay gente refugiada. Y por las ventanas empezaron a tirar bombas de mano y murieron la totalidad de las personas que allí había. Pero no solamente murieron ahí, sino que en toda la zona, parte alta de la Plaza de España, es decir, lo que es el ayuntamiento, Círculo y Emeritense, había apilado bastante gente. Incluso en la parte posterior de la plaza también había esos montones de cadáveres que había en la Plaza de España. Después, una vez que la ciudad queda en manos de las tropas facciosas, se empieza a desarrollar otra represión, una represión mucho más metódica, mucho más preparada. Es aquello que la historiografía conoce como el uso político de la violencia. Y aquí, sin duda, hay que citar un hito dentro del universo concentratario franquista, que es la cárcel-prisión del convento de San Andrés. El convento de San Andrés fue, dentro de la provincia de Badajoz, una de las cárceles, campos de concentración más importantes. Hasta 144 personas mueren dentro de San Andrés como consecuencia de esas condiciones inhumanas y de hacinamiento. Es la prisión en la que más personas mueren dentro de la provincia de Badajoz. Si se ubicó en Mérida tal cárcel es porque en la ciudad también había un tribunal militar. Tribunal militar y cárcel de San Andrés estaban íntimamente ligados, había una simbiosis, uno se retroalimentaba de lo otro. No sabemos con qué periodicidad, pero suponemos que al principio más que al final. Todos los días se producía la misma procesión de muerte. Al alba, antes de que amanecieran, los presos seleccionados eran montados en camiones, sacados, conducidos primero al Círculo Emeripense, donde aquellos que quisieran recibían confesión, y llegaban aquí al cementerio, donde tenía lugar esa lúgubre liturgia del paredón, el pelotón de fusilamiento, formado en gran parte por voluntarios falangistas locales. Según las cifras que manejamos, hay un mínimo de 630 personas asesinadas en Mérida, procedentes de diferentes localidades, tanto de la provincia como fuera de ella, pero evidentemente esas cifras deben ser mayores, de una proporción mínima de 1 a 4 o 1 a 5 con respecto a las que están inscritas en los registros civiles. Con Mérida sometida, Franco consigue el objetivo de conectar su ejército con el del general Mola. Desde Madrid se quejaban, pero ¿cómo ha sido posible que ante el avance de esas tropas no se hubiera volado el puente, no se hubiera impedido que hubieran superado un punto estratégico tan interesante como era el puente para llegar a la ciudad? Y sin embargo, dentro de lo que era la inoperancia militar tan característica de los republicanos, especialmente en estas primeras semanas de guerra, pues no volaron el puente y claro, el camino quedó expedito para que las tropas hubieran ocupado ese punto, insisto, tan importante como nudo estratégico que comunicaba prácticamente a Extremadura con el resto de España. Pero antes de avanzar hacia Madrid, es imprescindible conquistar Badajoz. Al frente de la operación estará el teniente general Juan Yagüe. Mientras, en la ciudad, los republicanos proceden a la detención de simpatizantes de derechas que son encarcelados. Se producen algunos muertos, hay algunas represiones, sobre todo por parte de la izquierda, pero no llegan a 10, 12 personas, no es una cosa excesivamente sangrienta. No están en la dinámica de que hay que matar a la derecha, están en la dinámica de que hay que detener a los de derechas para evitar que el golpe se extienda. Y hay que quitarles las armas que tienen, y hay que detenerlo, hay que evitar que se reúnan, que tengan contactos con la Guardia Civil, que tengan contactos entre ellos. Entonces, bueno, es una medida de autoprotección lo que se hace. En el caso de Badajoz hay más de 300 detenidos de derecha, sin embargo, gracias a las autoridades municipales y gracias al gobernador republicano, pues no se mata absolutamente a nadie. Estamos hablando que estaba la flor y nata de la derecha de la ciudad de Badajoz, y había fascistas, había de todo tipo de curas, trabucaires, en fin, había todo tipo de gente, ¿no? Consciente de la importancia estratégica de la ciudad, el gobierno de Azaña envía al coronel Puig de Engolas para coordinar la defensa
compuesta por milicianos y por militares fieles a la República. En una medida, yo creo, muy inteligente y muy aguda, mandó aquí a un buen militar para que organizara la defensa de Badajoz, caso de que se produjera alguna rebelión, habida cuenta la importancia estratégica que como plaza fuerte y militar ha tenido siempre Badajoz. El número de milicianos que debió haber en Badajoz cuando llegan las fuerzas de los golpistas debió oscilar en torno a unas 500 personas, las que se quedaron allí para defender la ciudad. Lo que unido a los carabineros que hubiera y a los militares que también participaron voluntariamente en la defensa, pues estamos hablando de cuánto, pues en torno a 1000 personas, las que habría allí realmente defendiendo la ciudad. Aparte de sus murallas y de la hábil dirección y las medidas que había tomado el coronel Puigdengola, pues era una plaza con una guarnición defensiva muy importante, entre la que destacaban, por ejemplo, pues un grupo muy nutrido de mineros y de dinamiteros de Córdoba, de Peñarroya, algunos asturianos, que tuvieron un papel decisivo en la contención en el primer momento de los asaltos de las tropas de Yagüe. De vital importancia para la defensa fueron los carabineros, un cuerpo estatal que en Badajoz contaba con 250 militares. Carabineros y milicianos se preparan para defender el punto más frágil del recinto amurallado, Brecha Trinidad. En 1934, el alcalde socialista Sinforiano Madroñero había encargado la demolición de parte de la muralla con la intención de favorecer la expansión de la ciudad extramuros. Ahora, ese paso se convertía en un objetivo para los legionarios. La defensa básicamente estaba dispuesta con fusileros de carabineros y milicianos armados con algunos rifles, con algunos fusiles, y 2 ametralladoras situadas en ambas caras, en ambos flancos del baluarte, cubiertas con sacos terreros. El asalto de Badajoz, el 14 de agosto de 1936, es el último episodio de guerra hecho a la manera clásica más antigua, es decir, el ataque directo de unos que quieren ocupar una plaza que está defendida por otros que se guarnecen detrás de unas fuertes murallas. Eso no se producía desde la Guerra de la Independencia. Al amanecer del día 14 comienzan las operaciones, pero sobre todo ya para superar las murallas. De ahí el célebre enfrentamiento que hubo en la Puerta de la Trinidad, pero bien entendido que otras zonas de la ciudad ya habían sido ocupadas por la noche, por lo que facilitaban mucho las operaciones, que en ese sentido pues establecieron las tropas de Asensio y las tropas de Cantejón, que fueron las que ocuparon Badajoz. En una acción suicida, los legionarios de la Cuarta Bandera se lanzan hacia la barricada que protege el acceso a la ciudad. En la brecha abajo había una especie de parapeto de sacos terreros para impedir el paso, teóricamente impedir el paso de las tropas de infantería cuando asaltaran, porque aquí en Badajoz no intervinieron carros de combate, no había ni tanques, ni solamente un par de furgonetas de la Guardia de Asalto, modelo Bilbao, que eran vehículos blindados más que tanques, solamente disponían de una ametralladora, no tenían potencia de fuego para destruir ninguna barricada. Comenzaron el ataque en el barrio de San Roque, aquí próximo, cruzaron el puente a pecho descubierto, a una carga a la bayoneta, y con las ametralladoras y fusileros que había tanto en la barricada inferior como en la parte de arriba de los baluartes estaban las ametralladoras, prácticamente diezmaron a la segunda sección del teniente Rodrigo Cifuentes. Causaron entre 10, 12 y 15 bajas, no hay cifras exactas porque el ataque continuó por el resto de la ciudad y murieron varios legionarios más. En total fueron unos 80 legionarios los que murieron en la toma de Badajoz por diferentes sectores. Pero vamos, no se terminó una bandera como normalmente se dice. En la calurosa tarde del 14 de agosto, las tropas nacionales avanzan por las calles de Badajoz, reduciendo la resistencia parapetada en diferentes puntos de la ciudad. En todos los puntos culminantes de la ciudad, en la Torre de Santa María, en la Alcazaba, en la Torre de la Catedral, en la terraza del Teatro López de Ayala, en todos los sitios culminantes había establecido una concentración de ametralladoras, claro, que llegaban y hacían prácticamente invulnerable a la ciudad. Fue un episodio militarmente también muy bien concebido, tanto por parte de la defensa
como por parte del ataque y muy estudiado en los libros de táctica militar. En pocas horas, los legionarios se hacen con el control de Badajoz y comienza la aniquilación del enemigo, repitiendo el mismo procedimiento llevado a cabo en otras poblaciones. Es conocido el procedimiento que utilizaban de inspeccionar el hombro derecho, el que tenía señales de haber estado manejando un mosquetón que queda una señal en el... Pues ese no le preguntaban, allí le disparaban. Se comenzaron a concentrar los prisioneros que tenían marcas en el hombro de haber disparado un fusil, que no fueron ejecutados al momento o asesinados. Se concentraron en la Plaza de España, junto a la catedral, en el lateral de la Puerta del Cordero. Y allí se cometió uno de los crímenes más infames de la toma de Badajoz, ya que se fusiló a sangre fría a aquellas personas. Esos cuerpos permanecieron allí durante toda la tarde o parte de la tarde y casi toda la noche, hasta que de madrugada se comenzó a recoger los cadáveres para llevarlos al cementerio, tanto esos que estaban allí como los que estaban en diferentes calles de la ciudad. En la mañana del día siguiente, corresponsales internacionales que están informando sobre la guerra civil entran en Badajoz. Las primeras noticias son los ríos de sangre que algunos de ellos narran en sus crónicas. Los servicios de limpieza estaban baldeando con mangueras a presión la sangre y corría como río, que es lo que eran, ríos de agua mezclada con sangre hacia los Inbornales, sobre todo en la calle Vicente Barrante, que se le llegó a llamar en cierto modo la calle de la sangre, porque es una calle en pendiente que el agua bajaba rauda, mezclada con sangre. Y eso pues impactó a los periodistas tal y como entraron, porque no sabían lo que había sucedido en Badajoz en aquel momento, y fue cuando comenzaron a ver las escenas de la destrucción y de la muerte que hubo en la ciudad. La limpieza de los aledaños de la catedral se efectúa para celebrar una parada militar presidida por el teniente coronel Yagüe. Durante la tarde pues él da un discurso alabando la labor del tercio, atacando la ciudad, y condecora a varios oficiales que mandaron las compañías que tomaron la ciudad. Una vez que acabó Yagüe el discurso, su último grito fue «Viva España, viva la República». Que ellos no luchaban contra la República, sino contra el sistema que el Largo Caballero estaba intentando instaurar en España, que era una dictadura comunista, según ellos. Gracias a las crónicas del periodista portugués Mário Neves y a las imágenes del camarógrafo francés René Brut, se han podido documentar los numerosos cadáveres de milicianos que se acumularon en el cementerio de Badajoz. Esos cuerpos quedaron tendidos en la calle o en muchos lugares de la ciudad, y tal y como se iban recogiendo, iban las camionetas del ayuntamiento y militares recogiendo los cuerpos, los trasladaban al cementerio. Era imposible enterrarlos porque no había personas ni medios en aquel momento, con la tensión como estaba la situación en Badajoz. Y fueron depositados aquí en este lugar, en este trozo que entonces estaba más despejado. Según las crónicas de Mário Neves, él ve entre unos 100-150 cuerpos de los cadáveres que estaban trasladando de la ciudad. 3 días después, el día 18, llega René Brut. En esos días todavía se seguía trasladando cuerpos que estaban entre las casas hundidas, destruidas por los bombardeos, en las calles de las personas que habían sido ejecutadas directamente o muertas a consecuencia del combate. Y él ya manifiesta que ve 300 cadáveres. Graba primero una tanda de imágenes que se ven los cuerpos sin quemar, y poco después ya los habían quemado. Él espera que los quemen y los vuelva a filmar. No quemarlos literalmente hasta hacerlos desaparecer, sino simplemente para evitar que hubiera contagio. El mismo día que René Brut rueda los cadáveres quemados en el interior del cementerio, en las tapias exteriores la represión continúa, en esta ocasión contra el cuerpo de carabineros que había luchado en la defensa de la ciudad. Nos encontramos en el muro lateral del cementerio de Badajoz, donde el día 18 se produjo el fusilamiento de varios carabineros, que fueron el cuerpo más castigado de represión en la toma de Badajoz. Comenzaron los fusilamientos saltando a la torera todas las leyes de guerra de aquel momento, los convenios de Ginebra. Se fusiló a bastantes carabineros, tanto de Badajoz como de los pueblos de alrededor, y fueron aquí ajusticiados, asesinados ese día 18 y 19. El 20 de agosto, el alcalde socialista Sinforiano Madroñero y el diputado a Cortes Nicolás de Pablo son fusilados en un acto público con parada militar y banda de música. Estos trágicos acontecimientos son divulgados por la prensa internacional. 11 periodistas acreditados y con salvoconducto del ejército sublevado escriben sus crónicas. Algunas son fieles testimonios de lo vivido por los periodistas, otras están siendo cuestionadas por la historiografía moderna. Sobre la represión sufrida por los pacenses, existen varios estudios que al menos reconocen la muerte de 1.300 personas en diferentes puntos de la ciudad.
un número que podría llegar a los 4.000 represaliados, teniéndose en cuenta los desaparecidos no identificados hasta la fecha. La Plaza de Toros Vieja de Badajoz, centro de reclusión y represión franquista durante la toma de la ciudad, se convirtió en uno de los episodios más sombríos y todavía hoy incompletos de la Guerra Civil Española. La represión en Badajoz, como en numerosos municipios extremeños, se prolongará casi una década, hasta situar a la provincia pacense como una de las más castigadas de todo el país. Los presos que estaban ingresados o bien en la Plaza de Toros o bien en la cárcel son trasladados en camionetas al amanecer, son trasladados a la Cañada de Sancha Brava, donde después se creó el cuartel de Sancha Brava, la Cañada Real. Y allí se procedió al fusilamiento casi diariamente durante años, hasta prácticamente 1945. Unos días con mayor intensidad, otros días con menos, pero prácticamente todos los días se llevaba una tanda de presos, 10, 12, 15, que eran fusilados allí. Tras la toma de Badajoz, miles de personas huyen de la capital y de los pueblos cercanos hacia Portugal. Hay dos tipos de gente que entra. Una son los militares que entran, a los que sí acogen, pero a los civiles no los protegen. A los civiles en su mayor parte los devuelven. Los devuelven sabiendo perfectamente lo que iba a pasar si los devolvían, ¿no? También hay otra posibilidad, y es que una cosa era el gobierno portugués y otra cosa era la gente portuguesa, porque hay mucha gente que sí da protección a personas que han huido. Hasta 1.000 personas se concentran cerca de la localidad portuguesa de Barrancos, donde se improvisa un campamento con la ayuda de los vecinos. Gracias a la intervención del embajador de la República Española en Lisboa y a la determinación del teniente portugués Antonio Augusto de Seixas, que desoyendo las órdenes del dictador Salazar, consiguen trasladar a los 1.000 refugiados hasta Lisboa, donde serán embarcados en el vapor Niasa y llevados hasta Tarragona, todavía bajo el control de la República. En Tarragona salen todos, ahí van los militares, va Puzengola, van un montón de gente de la provincia de Badajoz, incluso de otros sitios, porque ahí al Niasa también bajan gente de la Raya que se habían metido en Portugal, desde Galicia, también de las provincias castellanas que dan ahí, de Huelva también había. Otra oleada de refugiados que huyen del avance de las columnas del ejército franquista se están concentrando al sur de la provincia de Badajoz con la intención de pasar a la comarca de La Serena, todavía bajo dominio republicano. Es un grupo compuesto por cientos de familias y milicianos al que se les recuerda como la columna de los 8.000. Cerca de Llerena, un destacamento del Ejército Nacional les tiende una emboscada, provocando más de 80 muertos. Algunos consiguen huir. Muchos son hechos prisioneros. Y pasan a Llerena, donde los retienen en un corralón grande que había allí en Llerena, y allí pues a unos los mandan aquí al barco de Sevilla, que había porque eran gente que tenían relación con Huelva y con Sevilla, a otros los retienen mientras haya gente de su pueblo que vaya a reconocerlos para ver quiénes son. Y los falangistas de los pueblos, la gente de derecha de los pueblos, van allí a ver si está el otro y el otro. Y si están, se los llevan a sus pueblos para matarlos allí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un desastre total, lo de la columna, acabó muy mal aquello. Con Mérida y Badajoz sometidas y Cáceres bajo el control de los sublevados, el camino hacia Madrid queda abierto al ejército de Franco. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegaron a Miajadas tuvieron información de que había una fuerte concentración de milicias republicanas por la zona de Santa Amalia y Medellín. Entonces desviaron lo que sería el itinerario normal, es decir, llegar a Trujillo, y se desviaron hacia Santa Amalia, es decir, hacia la provincia de Badajoz. Pues bien, allí tuvieron sus primeros enfrentamientos y posteriormente las milicias que estaban en Santa Amalia optaron
por abandonar esa población y refugiarse en Medellín. Y allí se hicieron fuertes. Para asegurar el flanco derecho, la columna del comandante Castejón se dirige a Medellín, punto estratégico por su puente medieval y el castillo que lo vigila. La situación en Medellín es muy tensa y los milicianos se preparan para la defensa. A finales de julio de 1936, lo que se produce en Medellín es una toma de presos, entre comillas, simpatizantes de derecha, alrededor de unas 60 personas que son recluidos en una iglesia, concretamente la iglesia de Santa Cecilia. Esos presos se van a mantener durante principios de agosto de 1936, hasta que la noche del 11 al 12 de agosto son sacados 16 personas y fusiladas esa misma noche debajo del puente medieval de Medellín. Los milicianos de Medellín, con el apoyo de la aviación republicana, se enfrentan a la columna de Castejón más allá del puente medieval. La columna Castejón quiere entrar por Las Vegas Altas, la única entrada que tiene es el puente, y aquí es donde se le hace frente a esa columna. De cierto modo se gana esa batalla, el ejército sublevado se repliega y sigue su camino hasta Madrid, y es cuando se crea la Bolsa de Sena. El primer sitio donde se le hace frente y se le vence es en Medellín. En ese momento las tropas republicanas se quedan en aquella parte del río Guadiana, se quedan en la Sierra de Yelve, en el Cortijo de la Fuente, en toda esa sierra, hasta la propia Sierra Quesera, y también en las sierras de aquí, de Pirolito y de Remondo. Esta victoria simbólica no impide el avance franquista hacia Madrid. Sin embargo, el gobierno de la República organiza una campaña mediática para llevar el triunfo a todo el país. Aquí en Medellín se hace una serie de fotografías, aparecen fotos en el ABC con dos tanques en la zona del puente, como que han incautado esos tanques Renault LFT al bando sublevado. Aparecen fotografías de soldados republicanos posando en las propias estructuras que tenemos aquí en el castillo, en las casamatas, en las líneas de las almenas del castillo, y todo eso aparece en la revista Ahora, aparece en el ABC, aparece en una serie de medios de comunicación vendiendo ese gobierno republicano, que ellos también le están poniendo coto a ese avance del ejército franquista, y que en el caso de Medellín les han hecho replegarse y les han incautado gran parte de lo que era su columna motorizada que venía hacia aquí, hacia la zona de Don Benito Villanueva. Sin embargo, la derrota en Medellín no tendrá mayores consecuencias para el ejército sublevado, que sigue aumentando su capacidad militar. En plena Vía de la Plata, construyen un campo de vuelo como apoyo a la aviación franquista, que comenzará un rutinario bombardeo de las plazas republicanas que se resisten. Medellín será uno de los municipios que más va a sufrir la amenaza aérea. El 21 de enero de 1937, el coronel Rafael Méndez, que está aquí en Medellín, al frente de las tropas republicanas, da una orden de construir una serie de refugios para proteger a la población civil de los ataques que se producían de la aviación franquista. En muchos casos, dichos refugios son prácticamente estructuras anteriores de otras culturas que están en muchos casos semienterradas en el subsuelo y que ellos vuelven a reutilizar. Ven parte de ellas y en este caso lo que tenemos aquí delante es una cisterna romana que en aquel momento debieron de vaciar, romper una de las paredes de dicha cisterna para utilizarla precisamente como uno de esos refugios. Y también, como son espacios muy estrechos, muy pequeños, que a lo mejor podían caber 20 personas o 25, pues en ese caso también se reutilizó la base del campanario de la iglesia San Martín. Ahí también, según me cuenta una vecina de aquí, su madre y parte de su familia se refugiaban bajando por una escalera a la parte inferior del campanario de la iglesia, que hay una estancia subterránea, y se alojaban ahí durante esos momentos de bombardeo. No fue solamente ahí, también en el resto de La Serena y de las Vegas Altas son poblaciones que se vieron afectadas por este tipo de operaciones, eran intimidatorias
tanto bombardeos por parte de la aviación franquista como por parte de la aviación republicana. Esta última son notorios los bombardeos que llevó a cabo, por ejemplo, en la provincia de Cáceres, en la zona norte, en pleno agosto del 36, en 1937 en la ciudad de Cáceres, donde originó bastantes desperfectos y bastantes muertes en uno que llevó a cabo en el verano de ese año, y de forma recíproca también lo llevaron a cabo la aviación franquista. En este caso, ¿dónde? Pues en las zonas próximas al frente extremeño. Desde ese momento, Medellín se convertirá en la punta de lanza de la Bolsa de la Serena, el último reducto republicano en Extremadura. En Cáceres, el general Franco establece su Estado Mayor y desde aquí diseñará el futuro de la guerra civil y consolidará su poder como generalísimo de los ejércitos. Durante el verano y otoño de 1936, la represión sobre los milicianos y simpatizantes de izquierdas empieza a llenar de cadáveres los cementerios extremeños.